Qué bueno volvernos a encontrar por este medio. Dios les bendiga a todos. Ayer el pastor Rommel nos estaba hablando nuevamente, haciéndonos recordándonos el tema de la salvación que vimos antier, dándonos unos parámetros, alguna, de pronto para que no tuviéramos sombra de duda acerca de la salvación, de todo lo que la palabra de Dios dice. Y a mí me gusta cuando el pastor Rommel nos deja tareas, porque me gusta adentrarnos en esas tareas que él nos dijo y en una parte nos dijo, les recomiendo que profundicen Lucas capítulo 15 acerca de la vida del hijo pródigo. Esta mañana Dios me inquietó a estudiar la vida del hijo pródigo y encontré tres cosas que el padre le da cuando él regresa. Esas tres cosas que el padre le da. Primero le manda a cambiar sus vestidos, luego le pone un anillo y luego le pone calzado. Pero vamos a ir a la palabra, Lucas capítulo 15, por favor. Le voy a pedir el favor al pastor Rommel que nos ayude con la lectura, que nos las pueda poner ahí en la pantalla, que nos ayuda mucho. Lucas capítulo 15 arranca a partir del versículo 11, que es la parábola del hijo pródigo. Dice, la palabra también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó, voy en el versículo 15, capítulo 15, vamos en el versículo 15 de la lectura. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino al padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué más dice? Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22, aquí encontramos, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. ¿Qué más dijo? Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Amados, esta lectura de esta palabra al encontrarme me emocionó muchísimo porque encontré varias cosas. Dios me habló muchísimo esta mañana y por eso le pedí al pastor Rommel que me permitiera compartir el inicio de esta preciosa oración, compartiéndole a ustedes estas cosas que Dios me mostró esta mañana. Tres cosas perdió el hijo cuando salió del lado de su padre. Note que fue el hijo el que se quiso ir, el padre nunca lo quiso sacar. De la misma manera nosotros somos los que nos apartamos de Dios. El Señor nunca quiere que nosotros nos apartemos, nosotros tomamos nuestras propias decisiones y el Señor nunca se opone a que nosotros tomemos decisiones. Él nos habla a través de su palabra y nos da
siempre orientación para que nos cuidemos, para que nos vaya bien. Y como casi siempre lo que nosotros le decimos a nuestros hijos es, hijo, yo te digo tal cosa es para que no te vaya mal. Hijo, yo te exhorto, no porque no te ame, al contrario, porque te amo. Es que te exhorto muchas veces. Y a veces uno de hijo cree que el padre se quiere desquitar con uno por algo. A veces mis hijos me dicen, papi, es que tú no viviste esas experiencias, que tú no viviste. Le dice uno, no es que yo no necesito de haber vivido esas cosas, pero la experiencia nos habla de que si tú haces ciertas cosas incorrectas te va a ir mal y yo no quiero verte sufrir. Sin embargo, tomamos decisiones. La Biblia dice que nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual nos apartamos por nuestro propio camino. Muy bien, vamos a entrar en materia de las tres cosas que perdió el hijo. Noten que estaba en casa del padre, él era el heredero junto con el otro hermano, no tenía necesidad absolutamente de nada, tenía criados, tenía siervos, tenía absolutamente todo para que estuviera bien, pero el día tomó una decisión. Estas tres cosas que el padre en el versículo 22 le manda poner, vestido, anillo y calzado, si nosotros nos ponemos a analizar estas tres cosas, ¿qué dan en la vida de una persona? No sé si el pastor Rommel nos quisiera ayudar un poquito a pensar qué significa el vestido, el anillo y el calzado para la vida de una persona. O si alguien quiere dar una opinión, puede hacerlo, por favor. Vestido, anillo y calzado. ¿Qué dan en la vida de una persona? Remítanse a Génesis 3, que es lo que Dios le dio a Adán y Eva cuando estaban desnudos. Sí, muy bien, pastor. En ese ejemplo, algo interesante para cuando lo hagan en su casa, Génesis 3, el hombre provee vestido para él mismo después de pecar contra Dios. Y dice la palabra que ellos buscaron hojas de la higuera y se cubrieron de su desnudez. El vestido dentro de la palabra de Dios tiene muchos significados, pero el Señor hace un Sí. sacrificio y les dice, ese es el vestido. El vestido no significaba tanto era las pieles, sino era la misericordia con la que Dios vuelve a cubrir a quien estaba totalmente desnudo. La desnudez es algo que hace que usted pierda totalmente la capacidad de poder ver a Dios y usted se va a ocultar en vergüenza. El Señor Jesús también le dice a los discípulos, no se preocupen por cosas, comer, beber y por lo que se van a vestir. Y no interrumpo, qué pena. No, muchas gracias, pastor. Yo fui el que pregunté, muchas gracias. Estas tres cosas en la vida de una persona, de acuerdo a la palabra, lo que dan es una identidad. Cuando ustedes ven una persona en su vestimenta, ustedes saben qué clase de persona es. Un rey se viste con ropa espléndida, un mendigo se viste con, pues, como su palabra le dice, pues con vestiduras totalmente raídas, sucias. Entonces, estas cosas, el anillo, el calzado, dan una identidad. Lo que perdió el hijo pródigo al irse de la casa del padre fue una identidad con su padre. Él ya se desconoció totalmente, perdió absolutamente, era irreconocible, un heredero en una situación como la que él llegó a estar. Pero lo que el pastor Rommel le estaba hablándonos es realmente a lo que yo me quiero remitir, y es hablarles acerca de los vestidos, la vestidura, ¿por qué es tan importante en la palabra cuando se habla de vestidura? Entonces, el hijo pródigo lo primero que pierde es su forma de vestir porque ya no tenía ese ropaje, ya no tenía esa esplendidez. Imagínense una persona cuidando cerdos, su vestidura, ¿cómo va a quedar? El olor característico de una persona que cuida cerdos. O sea, pierde totalmente la identidad, y uno de los grandes problemas
que tenemos nosotros cuando nos apartamos de Dios es que perdemos la identidad totalmente como hijos. Entonces, el volver atrás, el dejar la casa de nuestro padre, el no volver a estudiar la palabra, el no congregarse, el no escuchar las escrituras, ¿a qué lo conllevan a uno? A que uno regrese a una vieja manera de vivir, borrachos, bueno, toda la cantidad de pecados que puede uno cometer lejos del Señor. Si los cometemos y tenemos que estar permanentemente pidiéndole perdón al Señor, leyendo la palabra, teniendo cercanías con preciosos hermanos que nos ayudan a entender la palabra, que nos motivan a estudiar la palabra, y cometemos errores, imagínense cuando nos alejamos del Señor. Entonces, lo primero que el muchacho pierde es su forma de vestir, el vestido. El pastor Rome nos habla precisamente de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en Génesis capítulo 3, versículo 7. Yo quiero que lo miremos. El pastor está muy pilo con eso, ya sabe hacia dónde íbamos. Esa es una de las lecturas que yo tengo, Génesis capítulo 3, versículo 7. Después de que uno se aparta, quiere vestirse, pero ¿de qué manera se quiere vestir uno? Después que el hombre peca. Génesis capítulo 3, versículo 7, dice la Biblia. Y su mujer, y versículo 7, perdón. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se hicieron delantales. Miren esto tan tremendo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué significa el hacer hojas de higuera? Imagínense, amados, ¿cuánto tiempo les podía durar una hoja de higuera? Eso representa la justicia del hombre, cuando se quiere vestir con su propia justicia, cuando se han cometido errores, cuando se cae en pecado y queremos hacerlo en nuestras fuerzas, tratar de desembarrarlas, si quisiéramos decirlo de esa manera. Si queremos en nuestras fuerzas querer agradarle a Dios en nuestras fuerzas, entonces nos vestimos con hojas de higuera, pero la pregunta es ¿cuánto tiempo nos puede durar una hoja de higuera para que nuestra desnudez vuelva a quedar? Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra vida espiritual vuelva a quedar igual, desnudos nuevamente. Entonces, esas hojas de higuera representan en la vida del hombre después de que ha cometido el pecado, tratar de, en su propia justicia, tratar de agradar a Dios, tratar de cubrirse para volverse a encontrar con Dios. Entonces, esa justicia va a durar hasta el tiempo que esa hoja de higuera se seque. Vamos a volver a quedar otra vez en el mismo estado, totalmente desnudos. Pastor Ariel, ahí yo quiero complementar una cosa que a veces en el Nuevo Testamento no tiene sentido. Es que el Señor Jesús yendo, Él ve un árbol de higuera, ¿sí? Y dice que el Señor se va hacia allá y Él trata de buscar fruto en el árbol de higuera, y al no encontrarlo, dice que jamás nadie vuelva a comer de ti. Y Él se va, y los discípulos descubren luego que el árbol se empezó a secar desde su raíz hasta todo. Digamos que a veces uno no le encuentra sentido a él, es decir, como un Dios tan bondadoso, tan misericordioso, un Dios que sanaba y cambiaba las cosas, le dice semejante cosa a esa matica y la matica se seca. Y eso tiene que relación con lo que su merced está diciendo. El significado espiritual profundo de eso es, él dice, del hombre jamás va a volver a tomar de esa porción del pecado para vestirse con eso. Porque el hombre se vistió en la relación de su pecado diciendo yo no he pecado. Yo sé que me cubro y nadie se da cuenta.
Y si ustedes ven, esta mata se empieza a secar desde la raíz hasta las hojas. Y el Señor por eso le dice, jamás nunca volverán a comer de eso. ¿Por qué? Porque la cruz, que es lo que ahorita su me imagino que llegará, Él proporciona eso para que el hombre nunca vuelva a alcanzar de su pecado y se cubra en él. Y después hay otro fenómeno donde Él quita el acceso total al árbol de la vida protegiendo al hombre, porque el hombre no había admitido que él había pecado. Bueno, perdón, siga. Perfecto, muchas gracias, pastor. Entonces, las justificaciones, la justicia del hombre es como esa túnica que ellos se hicieron, dura mientras el sol la seca. Por eso volvemos al versículo que dice que nuestras justificaciones delante de Dios son como trapos de inmundicia. Pero entonces, ¿qué es lo que hace el Padre Santo para que esa desnudez fuera cubierta? Está en Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces note que el primer sacrificio, por eso es una teofanía, ese sacrificio que el Padre hace, es matar las ovejitas y poder cubrir al hombre de piel. Esa fue una vestimenta que ya el Señor le hizo al hombre para cubrirlo, porque es muy importante esa vestimenta, es muy importante en la palabra lo que es el vestido con lo que nosotros nos vestimos, amados, lo que nosotros nos ponemos, y no estoy hablando solamente de algo físico, sino de la vestimenta espiritual que el Señor quiere que nosotros nos pongamos. Y ahorita, mientras vamos desarrollando el tema, vamos a ver la importancia de tener esos vestidos, esas vestiduras totalmente limpias. Muy bien, vamos a mirar, amados, otro versículo que está en Zacarías capítulo 3, versículo 1. ¿Por qué cuando nosotros tenemos unas vestiduras que no son las que Dios nos pone, estamos en aprietos? Mirémoslo bíblicamente, para que no sea nuestro consejo, nuestras palabras, nuestra sapiencia, sino que sea el consejo de Dios realmente el que nos esté llevando a darnos cuenta de muchas cosas. Zacarías, el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 3, versículo 1. Habla de algo muy lindo, que de pronto algunos ya lo han estudiado, pero otros de pronto no lo han visto. Habla acerca de la visión del sumo sacerdote Josué. Gracias, pastor, por la lectura acá. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante de ¿quién? Del ángel de Jehová. ¿Y qué más dice? Ayúdenme a leerlo, por favor, para ir interpretando juntos esta palabra. ¿Y quién estaba? También estaba el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento el ángel de Jehová es Jesucristo, ¿cierto? No sé, pastor, si está de acuerdo. Sí. Entonces, el ángel de Jehová es el Señor Jesús. ¿Y quién también estaba? Y Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? Para acusarle. Para acusarle. ¿Pero por qué quería acusarle? Versículo 2. Y dijo a Satanás. Y dijo, muy bien, leámoslo por favor. Entonces, dice, y dijo Jehová a Satanás. ¿Qué le dijo? Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado de las llamas? Está ahí está el Señor hablando por Josué. Ayer Omiter nos compartía mientras hacía la oración de que había sido un tizón, habían sacado un tizón y habían puesto en la boca del sacerdote, ¿cierto? Para santificarlo. Y Josué, versículo 3, por favor, ahí quiero llegar.
para que miremos por qué Satanás tenía un argumento contra Josué, contra el sumo sacerdote. Nada más ni nada menos que contra el sumo sacerdote Josué. Josué estaba vestido de ataileo. ¿De qué? Ya la bajamos un poquitico. Capítulo 3, versículo 3. ¿Y Josué estaba vestido de qué? De vestiduras viles delante del ángel. ¿Quién era Josué? Recapitulemos un poquito. Josué era el sumo sacerdote. Función del sumo sacerdote, estar delante de la presencia del Señor para que el Señor hablara, diera instrucciones para el pueblo. El sumo sacerdote era el que entraba una vez al año con la sangre del cordero, presentársela delante del Señor para poder salir. Si era acepto tanto la ofrenda de la sangre como el sumo sacerdote, salía y lanzaba la sangre, la rociaba para expiar, para cubrir más bien, que lo único que expía el pecado es Jesús, para cubrir el pecado del pueblo hasta el siguiente año. El sumo sacerdote era la persona que el Señor había escogido para que fuera el puente entre Dios y el pueblo. Muy bien, por eso más adelante nuestro amado Señor Jesucristo es conocido como el gran sumo sacerdote. Muy bien, versículo 4 dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, sigan esa lectura conmigo, por favor, quitadle esas vestiduras viles. Quitadle esas vestiduras viles. ¿Y qué más? Y él dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas regales. Muy bien, entonces miremos qué representan las vestiduras viles. El pecado del sumo sacerdote. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado delante de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Miremos que estamos en la parte de lo que es la salvación. Estamos hablando del tema de salvación, la importancia de cuidar esa perla preciosa llamada salvación. De aquí encontramos en el hijo pródigo que después de que renuncia a la herencia, o más bien pide la herencia por adelantado, va y empieza a cometer pecados contra su propia identidad, ¿cierto? Contra su propia vida, malgastando su herencia. El pastor siempre nos habla de que con rameras, en vicios, se degeneró totalmente. Él renuncia a unas vestiduras que tenía allí con el Padre y se viste de unas vestiduras de pecado. Se viste de unas vestiduras que no le correspondían. Amados, en esta noche el Señor nos quiere hablar directamente al corazón para que miremos qué clase de vestiduras tenemos hoy. Todos, eso me incluye a mí, por eso me emocionó tanto al empezar a estudiar hoy nuevamente el hijo pródigo. Hacía muchos años, yo pensé que a veces uno es soberbio, altivo, arrogante, cree que sabe muchas cosas porque ha escuchado hablar tantas veces, tantos años del hijo pródigo, pero para mí fue muy hermoso poder encontrar esto esta mañana. Y él me hablaba, amados, un argumento, el enemigo se levanta para acusarnos cuando nuestras vestiduras están manchadas, porque esas vestiduras viles del sumo sacerdote Josué era el pecado. Y aquí lo aclara en el versículo 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Yo sentía esta mañana lo mismo que el Señor me decía a mí, hay vestiduras viles todavía en ti. Y el enemigo, la única manera que tiene para entrar delante de mi presencia y acusarte es cuando tú tienes vestiduras viles, pero es cuando el Señor le dice a Satanás acerca del sumo sacerdote Josué, ¿no es acaso un tizón arrebatado de las llamas?
el Señor hoy quiere que cada uno de nosotros, mientras se está exponiendo su preciosa palabra, empecemos a ver y le empecemos a pedir al Señor. Empecemos cada uno a analizar nuestra vida, decirle, Señor, ¿acaso tengo yo vestiduras viles? ¿Hay pecado en mí que yo pueda darle un argumento legal al enemigo para que esté delante de ti acusándome? La hermosa, lo hermoso es que el Señor, al igual que hizo con el sumo sacerdote Josué, lo está haciendo conmigo y lo quiere hacer con cada uno de ustedes en esta noche. El Señor le dice al ángel, quítenle esas vestiduras viles y vístanlo con vestiduras de gala. Noten que esto fue lo que hizo el padre con el hijo pródigo. Quítenle esas vestiduras que le han hecho perder la identidad. Porque noten que lo primero que él dice, ya no quiero, ya no puedo ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, ya no soy digno de ser hecho hijo tuyo. Por esas vestiduras las había perdido. Había perdido unas vestiduras de herencia. El Señor Jesucristo dice que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Y el diablo lo que quiere hacer, vendiéndonos pecado, haciéndonos ver el pecado como algo deleitoso. Pastor Rommel, siempre algo que me ha causado siempre mucha curiosidad o más bien mucha admiración de escucharlo decir es que el pecado nunca llega como algo fastidioso, hermano. El pecado nunca se presenta como algo feo, al contrario, se presenta como algo deleitoso. No va a presentarse como lo peor, no, se va a presentar como lo mejor para nosotros, pero es pecado y nos quita y nos hace perder la identidad como hijos de Dios. Cuando nos saca del propósito de Dios, cuando un hombre es casado y se fija en una mujer extraña, pierde la identidad como esposo, como padre, lo saca de un propósito, le pone una vestidura llamada adulterio. Cuando un muchacho antes de casarse tiene relaciones sexuales, se llama fornicación, le pone un vestido de pecado llamado fornicación, se viste de pecado. Entonces, esto es lo que el Señor quiere que nosotros empecemos a ver, no solamente verlo de una forma literal, porque son tres cosas las que el Padre hace con su Hijo cuando regresa. El pastor nos hablaba un poquito de esa anoche de esta lectura, pero lo primero que hace uno, lo primero que tenemos que hacer es volver en sí. El Hijo volviendo así dijo, volveré, me levantaré, acciones, verbos conjugados, ya me levantaré e iré, verbos. Tengo que una acción, tengo que tomar una acción, una determinación y hoy me voy a levantar, voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Identidad como hijo ya no tenía, la había perdido. Amados, ¿por qué me causó tanto gozo el estudiar esta palabra esta mañana? Porque eso nos pasa a nosotros permanentemente. Hemos pecado delante de Dios, hemos faltado a Él. Y lo primero que decimos, no, yo ya no soy digno de ser hijo de Dios. Hoy puedo contarles el testimonio. Muchas veces allá en la oficina con el pastor Rommel, yo no me sentía hijo de Dios, yo me sentía desechado, yo ya me sentía que por errores que cometemos, ya éramos totalmente desechados, yo ya no tenía oportunidad de volver a enseñar la palabra, ya no tenía la oportunidad de reconciliarme con Dios, pensé que Dios me había desechado y tal vez no sé si es la actitud, si tal vez es el ataque a su vida espiritual que el enemigo está haciendo en algunos de los que están escuchando esta noche y se sienten lejos del Señor porque no se sienten hijos, perdieron su identidad como hijos de Dios y hoy se sienten pródigos. Pero el Señor quiere decirles en esta noche, así como me dijo a mí, y fueron varios meses, tal vez yo digo que años, de poderme volver a entender, de poder volver allí, mientras estaba sentado en esa oficina, la oficina del pastor Rommel, escuchando la voz del Señor que me decía, no
no es en tus fuerzas, no es por lo bueno que tú eres o por lo malo que tú hayas sido. El Señor no te desechó. Y yo quiero decirte esta noche, como el Señor me lo dijo a mí, no te ha desechado el Señor. Y si estás esta noche conectado, es para que sepas de parte del Señor que Él no te ha desechado. El sumo sacerdote Josué no fue desechado a pesar de una acusación directa del diablo, un argumento real que el diablo tenía contra el sumo sacerdote Josué. Pero las palabras del ángel de Jehová llamado Jesucristo fue: este ha sido un tizón arrebatado de las llamas. El hijo no se sentía más hijo, se sentía: hazme como un jornalero, hazme como uno más del montón de allá. Pero el padre no escuchó eso del hijo, sino que le volvió a vestir, le volvió a poner vestiduras. Por eso es tan importante el tema de las vestiduras, amados. En esta noche, si hay un argumento que nosotros tengamos, o más bien que el diablo tenga en contra de nosotros por nuestras vestiduras viles, por nuestro pecado, que tal vez no lo habíamos visto como pecado a las cosas que hacemos incorrectas. El enemigo puede estar allí delante del Padre diciendo: no lo has visto, no ves cómo viene. Se le dice: no me importa, quítenle esas vestiduras viles y vamos a vestirlos de vestiduras de gala. Amén. Amén. Muy bien, vamos a avanzar un poquito para terminar el tema de las vestiduras y darle paso a lo que es el anillo y las sandalias o el calzado, que es tan importante. No sé, pastor, si su merced quiera compartirnos algo o enseñarnos algo más acerca, o podemos continuar. O seguir escuchando, sigamos escuchando. Muy bien. Entonces, cuando el hijo pródigo llega con esas ropas sucias, ¿cierto? Así como llegó el sumo sacerdote Josué, lo primero que el padre dice es: quítele esas vestiduras sucias. Mi hijo viene con una culpa porque se desvió, viene con una culpa. Yo no quiero que mi hijo tenga un segundo más un espíritu de culpa en su vida. Quiero que él se sienta limpio y tenga la libertad de entrar. Noten ustedes cuando hay un mendigo y quiere entrar a un buen lugar, no lo dejan entrar por sus vestimentas, no le permiten entrar. Su propia suciedad hace que él... Arielito, una No, pregunta. Señor, Ariel, cuéntame, no Jimmycito. quedó claro el tema de la vestidura. No quedó claro el tema de la vestidura de quién, del sumo sacerdote Josué. No, Señor, Arielito, no señor. quedó claro el tema de la vestidura, de que la vestidura se pierde o la vestidura se ensucia. Se te entrecorta la voz. Jimmycito, se te entrecorta la voz, no te Arielín, ¿me entiendo. escucha ahí? Ahora sí te escucho, señor. Arielito, una Señor, pregunta. La vestidura, no quedó claro si se pierde o la vestidura se ensucia. la vestidura, cuando tú la tomas, como hizo el hijo pródigo, él perdió la vestidura inicial que era la que Dios da. Esa vestidura, digamos que la pierde uno, ¿cierto? Se viste con vestiduras de pecado. Dios nos viste con vestiduras de gala, Él lo quiere hacer. Cuando uno se aparta, esas vestiduras viles es como si se las quitara. Me quito las vestiduras de salvación, y ahorita lo vamos a ver, y me visto con pecado. Entonces, pierdo es la identidad, me visto de pecado cuando me alejo del Señor. Él me viste con vestiduras de gala, ¿cierto? Me viste con vestiduras de salvación, pero al alejarme me quito esa vestidura y me pongo una vestidura de pecado encima. No sé si quedó
resuelta tu pregunta. Venga, yo... No, Ariel, no comparto eso, Ariel. Espere un minuto, Jenny, les pongo algo. Miren Génesis 2.25. En Génesis 2.25 ustedes encuentran que el hombre y la mujer estaban desnudos. Ustedes terminan acá, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, uno encuentra que el hombre fue creado en la bondad de Dios, ¿sí? Y uno encuentra que ellos estaban desnudos y había algo que no hacía que se avergonzaran. ¿Sí me hago entender? Hasta ahí. Después en el capítulo 3 llegamos a lo que ellos le preguntan al Señor. Entonces, está toda la tentación, la mujer vio que el árbol era chévere, y aquí sucede algo que dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. ¿Eh? Entonces, ¿qué fue lo que se abrió en los ojos de ellos? Entonces, voy a tomar las palabras del pastor Ariel. ¿Qué fue lo que perdieron? ¿Sí? ¿Qué fue ese mundo que se abrió? ¿Qué vestiduras fueron? El Señor dice que Él nos viste de gloria con Él. Digamos que cuando Dios hizo, Él creó, todo era bueno. Y se los pongo en esta preocupación. Si un esposo y una esposa son sorprendidos teniendo cosas íntimas en ellos, ¿usted cree que un esposo y una esposa en sagrado matrimonio se avergüenzan? No. Pero si usted encuentra a dos personas en pecado, en adulterio, en fornicación, y usted las encuentra en intimidad, ¿ustedes creen que se avergüenzan? Sí. Entonces colocan sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el hombre accede a conocer las cosas sin Dios, ¿sí? Los ojos son abiertos de Él, ¿sí? Y todo el mundo cambia. Las vestiduras y la justicia que Dios tiene sobre nosotros es dada, y ahorita lo va a explicar el pastor Ariel, en Cristo Jesús. Entonces, la pregunta de Jimmy, si estoy entendiendo, es si la vestidura se pierde. Nosotros perdimos la vestidura, ¿sí? Y nos vestimos de trapos de inmundicia que son nuestras justicias. Está en Isaías 64, en el capítulo 6, ahorita lo vemos. ¿Qué quiere decir lo que está diciendo? Si usted pierde, sí, nosotros perdimos totalmente las vestiduras, ¿sí? Nosotros estábamos en el Edén, vestidos con la justicia de Dios, su amor, su protección y sus cosas. Y nosotros caminamos como seres humanos a tomar la decisión, a conocer algo más allá de lo que Dios había dado. Y al caminar hacia ese momento, nos vestimos de nuestros trapos de inmundicia, que es lo que quiere decir aquí Génesis 3:7, que dice, las cosas, ¿sí?, que ellos pusieron se hicieron entonces, ¿qué se hicieron? Vestidos de hojas de higuera. Eso es supremamente interesante. Aquí usted encuentra que aunque ellos conocieron que estaban desnudos, no lo admitieron, sino simplemente que hicieron, se cubrieron. Y luego vienen cosas que el pastor no las tocó, pero que no son para este momento, pero vale la pena tocarlas. Usted encuentra que dice que Jehová se paseaba como siempre, ¿sí? Y hace una de las preguntas más controversiales, ¿sí? Dicen que y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto y al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, ¿sí? Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Es una de las preguntas que son controversiales. Si Él es Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, ¿por qué le pregunta eso? Primero, porque esta es la primera pregunta a la última acción del hombre. Él se escondió. ¿Y cómo se escondió? Él preguntó, ¿dónde estás? Con el sentido de encontrar que Él responda las cosas que nunca se respondieron. Adán no contestó que él había pecado. Él lo que le contestó fue, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque estaba desnudo y me escondí. Y ahí viene otra pregunta de Dios. Dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y después hay otra pregunta. ¿Has comido el árbol que te dije yo que no comieres? Todas las preguntas, esas tres preguntas se repiten en la vida de nosotros desde pequeñitos. Cuando nosotros
perdemos la comunión con Dios. Se los pongo en otra manera. El esposo hace una embarrada y llega a la casa. La esposa le preguntó, oiga, ¿por qué llegó usted tarde? Ay, usted sí friega, no puedo llegar un día tarde. Y resulta que él sí estaba escondiendo algo de su pecado. Y esa es la respuesta normal. ¿Sí? La respuesta normal a cuando uno le pregunta a las personas, oye, ¿hiciste esto? Pues uno sabe que lo hicieron, pero la respuesta siempre es, ay, sí, ya no puedo hacer nada. Entonces, la justicia se pierde en la medida en que Dios hace las preguntas y uno contesta incorrectamente. ¿Hiciste esto? Y ustedes pueden seguir todo Génesis y ustedes van a encontrar que las respuestas del hombre nunca satisfacen la responsabilidad de su pecado. En 3:12 el hombre le responde a él que la culpa no es de él, ¿sí? Por estar desnudo ni por no haber protegido. Él simplemente responde que primero la culpa es de la mujer porque se la dio, y yo comí. Y la segunda culpa es porque Dios hizo la mujer. Como quien dice, yo embarré porque fue la mujer la que me dio, o sea que si la mujer no me lo hubiera usted dado, pues yo no la había embarrado. La respuesta no era esa, la respuesta es decir, sí señor, yo comí de lo que me dijiste que no. Menosprecié, que lo hemos visto toda esta semana, menosprecié tu palabra, menosprecié la palabra. Entonces, si la pregunta es que si uno perdió, claro, nosotros estábamos desnudos, ¿sí? Y el Señor vuelve y nos recupera. En el hijo pródigo usted puede encontrar que él salió con una herencia. Él salió con las ropas y se vistió con su justicia y su plata. Hasta que terminó, como lo dijo el pastor Ariel, revolcándose con los cerdos, ¿sí? Donde había hambre, ¿sí? Y ahí pasó él por encima de una cosa que a mí me encanta que la gente le ponga atención. Dice que él volviendo en sí, o sea, todo pecado es una locura. Dice que volviendo en sí, ¿qué hizo? Admitió lo que Job admitió lo que nosotros hemos admitido. Yo pequé contra el cielo, contra mi Padre, y voy a volver. Entonces, la suciedad, las ropas y las vestiduras de Dios son galas eternas. Usted puede encontrar en Apocalipsis, en el otro lado, al Señor vistiendo como recompensa a sus santos, ¿sí? Dice que los viste de lino fino, ¿sí? Los viste otra vez y la emblanquece la ropa con solo una sangre que emblanquece, que es la sangre del Cordero de Dios. Y le dice, y les fueron dadas nuevas vestiduras. No me adelantar porque yo sé que el pastor va a tocar eso, el pastor Ariel, para que continúe. No sé si es clara la respuesta. Jimmy. Sobre la vestidura que se perdió en el Edén, sí, eso es claro. Lo claro es que después fuimos con una vestidura que nos dio el Señor Jesús por gracia. Ya mire que el contexto, su merced lo está hablando en el Edén. Jimmycito, mira, es que estamos hablando acá y la respuesta tuya está ahí mismo en Zacarías capítulo 3. ¿Qué le daba la autoridad a un sumo sacerdote? Las vestiduras. El Señor lo había puesto como autoridad sobre el pueblo para que lo representara al pueblo y pudiera presentarse delante de la presencia de Dios. ¿Cómo lo encuentra Dios en Zacarías capítulo 3? Note lo que la misma palabra da la respuesta acerca de la pregunta que su merced está haciendo. En el versículo 13 dice, Josué estaba vestido con vestiduras viles. No fue las vestiduras que Dios le dio unas vestiduras sagradas. En ese estaban vestidos y tenían las 7 piedras, el urín, el tumín, todas estas cosas que eran vestiduras sagradas. Cuando está delante de la presencia de Dios, él va a estar delante de la presencia de Dios, no tenía las vestiduras de sacerdote. ¿Qué clase de vestiduras tenía? La misma palabra lo dice, tenía vestiduras viles. Léelo tú mismo, ahí lo tienes. En el capítulo 3, versículo 4, el ángel
¿cierto? Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles a él, y le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Entonces, el problema nuestro, Jimmycito, es que si nosotros hoy nos podemos vestir de vestiduras de gala y de vestiduras de salvación, que es lo que Él nos da. El problema del hijo pródigo, si teniendo vestimentas, ¿cómo se viste el hijo de un gran hacendado? Pues con las mejores pintas, con las de marca, de todo esto. Pero cuando él se fue ya no estaba vestido con vestiduras, con ropa de Nike, de Reebok, bueno, las grandes marcas que hay. Él ya era con un ropaje de un hombre que apacentaba cerdos. Y es lo que Dios nos quiere aconsejar en esta noche, que no perdamos. Y lo que el pastor Rómulo está diciendo ahí, ahorita más adelante vamos a ver de qué clase de vestiduras es que Él quiere que estemos vestidos. Venga, le hago otra que también le aclara, Jimmy. Póngale cuidado, vaya a Mateo 22:11. El Señor Jesús está hablando en una parábola acerca de las bodas, ¿sí? Y en las bodas entra alguien que no está adecuadamente vestido, ¿sí? Y el Señor lo saca. Si usted lo toma en el contexto de las vestiduras que está explicando el pastor Ariel en Zacarías, que es supremamente diciendo, nosotros a veces caminamos por la vida creyendo que estamos vestidos correctamente, ¿sí? Y esta persona es invitada a las bodas, pero el Señor o el rey que representa en la parábola le dice, ¿cómo entraste aquí? ¿Sí? Y él le dice, usted se metió a un sitio con las vestiduras equivocadas, por lo tanto le dice, amárrelo de las manos y amárrelo de los pies y bótelo a donde queda el llanto y el crujir de dientes. No sé si todos ya llegaron, Mateo, ya lo pongo acá, Mateo 22. Mateo 22. 11. No se trata tanto, yo sé que ya estoy entendiendo, Jimmy está tratando de ver las cosas, es que la justicia de Dios en Cristo Jesús nos da otra vez un acceso, ¿sí? A eso, y si esas ropas se las quitan o no. O sea, ojo, porque digamos que las vestiduras, ¿sí? No es un significado donde usted tenga la salvación, ¿sí me hago entender? Las vestiduras no es una salvación. Las vestiduras siempre en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es un tema de autoridad y de herencia, ¿sí? A los sumos sacerdotes cuando se quedaban desnudos, el sacerdote mayor pasaba y les prendía fuego a las vestiduras, de tal manera que se incendiaban, se las tenían que quitar y salir caminando desnudos. Por eso él le dice a la iglesia de la Odisea, cuando hace eso, que nadie vea tu desnudez, porque ellos se vistieron de trapos sin justicia. Aquí entra una persona que le dice al rey, ¿sí? Le dice que está ahí metido y le dicen sáquelo porque está él incorrectamente vestido. O sea, en el 11 le dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. O sea, existen vestiduras adecuadas para presentarse al rey y él no las tenía. Aunque era un regalo la invitación, él estaba vestido de la forma inadecuada. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey le dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle ¿a dónde? A las tinieblas de afuera, que allí será el llanto y el crujir de dientes. Esto es implícito a las personas que entran con sus justicias a decirle a Dios, oiga, yo aquí entro, pero es como yo quiero. No se entra ni se da herencia a través de lo que usted se vista. Usted lo viste Dios. Ustedes van a Apocalipsis, capítulo 3. En la última iglesia, 15, pero leemos. Entonces, el Señor termina aquí, el que tiene a Dios espiritualiza a la iglesia. Entonces empieza con la iglesia de la Odisea, dice, escribe el ángel a la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Dice, yo conozco tus obras, eres ni frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. ¿Sí? Pero por cuanto eres tibio, acuérdese que el frío y caliente significa una persona que no toma la decisión como Pilato. Aunque la verdad estaba al frente, él preguntó qué era la verdad.
que cuando él tenía que tomar una decisión dijo, no, yo como que me lavo las manos de estas, me salgo por la tangente. No, no existe eso para Dios. O usted toma la decisión o no la toma, pero no me puede quedar en la mitad. Dice, pero cuando eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué él dice eso? Porque esa iglesia dice esto. Él dice, porque tú dices. ¿Qué es la palabra tú? Significa que es la iglesia la que dice. Esto no es para el mundo, esto es para la iglesia. Ojo, la iglesia dice, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, esa es la respuesta de Dios. Él le dice que tiene 5 pecados. Dice que tú eres un desventurado. ¿Sí? Después le dice que es miserable. Luego le dice que es pobre. Luego que le dice es ciego. Y de últimas le dice en el último libro de la Biblia exactamente lo del primero en Génesis. Eres desnudo. Desnudo. Estás descubierto. Por más riquezas y gloria que quieras tener, estás descubierto. Y es porque tu corazón nunca se ha decidido a estar correcto conmigo. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Qué le compra acá? Vestiduras blancas. O sea, la iglesia, colocando en el contexto que está diciendo Jimmy acerca, el Señor le da unas vestiduras, pero usted tiene, ¿sí?, la capacidad de coger y decir, ¿sabe qué? Esas vestiduras de justicia que usted me da, no las tomo. ¿Por qué? Porque yo soy tan bueno que no tengo que tomar decisiones con usted. Simplemente me enriquezco. Y como hay una confusión fundamental en la religiosidad. Ustedes no piensen porque alguien habla bien de la Biblia, o porque alguien predica, o porque alguien tiene muchísimo dinero, o porque la vida le ha ido bien, que eso es síndrome de que esa persona es salva. No tiene nada que ver. No tienen absolutamente nada que ver. El pecado de Corintios era que los dones se manifestaban en ellos, donde lenguas, donde profecía, y ellos ejemplificaban los dones como de alguna manera decir, miren, nosotros estamos tan bien que no necesitamos. Y él les dijo, ustedes tienen complejos pecados en ustedes. Ya, a veces nosotros de alguna manera cuando se manifiestan cosas tomamos nuestras propias justicias y nos vestimos de ellas y renegamos de las vestiduras de Dios. Y él le dice, compre. Vestiduras blancas para vestirte. Le dice, usted es una iglesia desnuda. Ella está otra vez igual que en Génesis, reconociendo que sus propias lógicas la llevaron a estar disque vestida, pero está ¿qué? Desnuda. Dice, y la razón de comprar esas vestiduras es que no se descubra ¿qué? La vergüenza de tu desnudez. Si ustedes los ponen en el antiguo templo, cuando tenían que velar, cuando en la noche tenían que guardar, porque el Señor se aproximaba, ellos se dormían. En la historia del templo, el sumo sacerdote, como les conté atrás, cuando se dormían, les prendían fuego. Lo mismo que en el ejército, Jimmy y César, que prestaron servicio, no sé quién más prestaría servicio. En el Antiguo Testamento, a un vigilante, el cual se durmiera, es un acto gravísimo. Ya lo podían llevar hasta consejo de guerra, porque era como ahorita, que creo que el pastor Ariel va a tocar también eso, acerca de la atalaya. Es la persona que ve venir y se queda dormida, ¿sí? Que no está vigilando. Las vestiduras y las cosas tienen que ver eso. Y termina diciéndole a la iglesia, oye, está tan ciega usted que mejor use colirio para que vea. Fíjense que él cierra, el Señor, hablando con los ojos en colirio, pero es la antepenúltima de las cosas que tiene mal esa iglesia. Y fíjense en que en el siguiente, en el 3:18, él la invierte. Él le dice, ¿sabe qué? Como último le voy a revelar algo. Use algo para que vea bien, porque toda su vida la está viendo mal. Usted cree que está bien y está mal. Las últimas iglesias, la quinta y la séptima, tienen esa desventaja. La quinta dice, creo que es la quinta, la cuarta. La quinta creo que dice, tienes nombre de que vives, pero estás ¿qué? Muerta. Entonces sigue diciendo, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Dice, el que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, como yo he vencido, y mi Padre se ha sentado conmigo en el trono. Ustedes se encuentran también en el libro de Apocalipsis, ya no me extiendo más para poder dejar terminar al pastor Ariel. Estudien eso, estudien las vestiduras, estudien en las parábolas
el Señor, ¿por qué sacó a esta persona que estaba vestida indignamente? Estudie cómo las almas de Dios están al frente del trono de Él esperando. Hacer revestir. Estudien cuando el cuerpo dice se va a revestir de gloria. Esto inmortal, mortal se va a revestir de inmortalidad. ¿Sí? Esto corruptible de incorrupción. Es otra vez el llamado donde Dios, al cambiar el cuerpo y renovar el cuerpo en el rapto, en 1 Corintios 15, en el 50, 53, usted encuentra el regalo de Dios de revestirnos de nuevo. La justicia de Dios ahorita nos protege, pero el regalo máximo es que este habitáculo es transformado, nos reviste de gloria. Estúdienlo. Eso es buena pregunta y colóquenla. Sí. Ya me quedé en blanco, no mentiras. Muy bien, amados, miren esto tan interesante. Qué bueno que se presenten esas preguntas porque se pueden aclarar inmediatamente. Miremos qué ha hecho el Señor con nosotros, qué fue lo que pasó con el hijo pródigo. El hijo de un hacendado y ahora está cuidando cerdos. Pensemos en algo que pasa en la actualidad. Sale un reo de la cárcel. ¿Qué clase de vestimentas tiene un reo en la cárcel? Generalmente lo presentan con una camiseta y con un pantalón de rayitas negras o otros vestidos de naranja. Bueno, diferentes países tienen forma de vestir a sus reos. Si a ese reo le dan la salida y él no se quita y no se cambia esas vestiduras, ¿qué vuelve a suceder con él? Si sale a la calle y la policía lo ve que está con esa clase de vestimentas que lo hace, es representativo de un hombre preso, lo vuelven a tomar preso. La gente lo menosprecia, la gente empieza a tenerle miedo o empieza a llamar a la policía porque hay un reo suelto, hay una persona que estaba en la cárcel, se conoce por su vestimenta. De la misma manera, el hombre de Dios debe entender que está revestido. Yo entiendo la inquietud de Jimmy, y es que nosotros estamos vestidos con vestiduras de gala. Nosotros deberíamos estar siempre vestidos con la vestimenta con que Dios nos vistió. El problema es que si no lo mantenemos, si no mantenemos esa vestimenta puesta, que la pones el Señor, así como lo hizo en Génesis 3:21, que mató la oveja y vistió al hombre y a la mujer, los vistió los vistió con piel, pero muchas veces por nuestra manera de vivir, mostramos nosotros que no tenemos vestiduras de justicia. Nos pasa la del reo. Salimos, somos libres, tenemos una carta de libertad, pero lo primero que tiene que hacer el reo es quitarse esas vestiduras, dejarlas allá y vestirse como una persona realmente libre. Si él sale de la prisión y mantiene sus vestimentas, le vuelven a echar mano pensando que él se escapó. No tiene tiene que mostrar la carta de libertad. Mire, no, pero es que yo ya salí. Sí, pero usted está vestido como un prisionero. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros en esta noche. Que no nos veamos como el hijo pródigo que se fue, que volvamos a tomar nuestra posición de hijos porque nos vamos a vestir con la vestidura que Dios nos da, que es una vestidura de salvación, que es una vestidura de gozo, de alegría. En Isaías capítulo 61, versículo 10, la palabra lo dice, pueden estudiarla. Pero yo quiero concluir el tema de las vestiduras mirando Efesios capítulo 4, versículo 24 al 27. Efesios capítulo 4, versículo 24 al 27, para que podamos ver. Dice la palabra así. Pastor, si la podemos, por favor, poner ahí en la pantalla para que la leamos juntos. Efesios capítulo 4, versículo 24 al versículo 27. Leámosla desde el 22, por favor. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre
que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y aquí otra vez el Señor nos dice que nos vistamos, y dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué nos aconseja Dios que nos vistamos de un nuevo hombre creado según Dios? Porque nuevamente nosotros, Pastor Rómulo estaba diciendo ahí, nosotros a veces creemos que ya estamos, que ya tenemos el cielo a dos manos, y no es así, amados. Tenemos todos los días que estar renovando y diciendo al Señor. La misma palabra dice que el Señor vendrá por una iglesia sin mancha, o por una novia más bien, sin mancha y sin arruga. Nosotros podemos manchar ese vestido, nosotros podemos ensuciar ese vestido. Por eso nos toca permanentemente estar lavando ese vestido con la sangre del Cordero. Y si entendemos que esa vestimenta, como le pasó al sumo sacerdote Josué, es el pecado, tenemos que estarnos lavando permanentemente. Y tenemos que estarnos revistiendo de ese hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Empieza a hablar la palabra de las cosas que hace una persona que se viste de un nuevo hombre creado según Dios. Entonces, si yo conozco del Señor y me alejo, me he visto. Yo les voy a regalar ahorita hay un salmo que me causa, me gusta mucho, que dice que se vistió de iniquidad como de vestidura. Entonces, amados, lo primero que el Padre hace es, le quita esas vestiduras con que llega el Hijo pródigo. El Padre inmediatamente le dice al ángel, quítenle esas vestiduras viles y póngales vestiduras de gala. ¿De qué manera quiere el Señor que tengamos? ¿Qué clase de vestiduras quiere? Isaías capítulo 61, versículo 10. Y con esto concluimos el tema de las vestiduras. Isaías capítulo 61, versículo 10. Ariel, ahí lo importante de ese versículo para cerrar es que las vestiduras las proveyó el Padre. El Señor. Y en Isaías las escrituras las proveyó también ¿quién? El Padre. El Señor. Ahí ya está. Muy bien. Leámoslo y concluimos el tema de las vestiduras, la importancia de lo que Dios puso en mi corazón que debíamos compartir en esta noche. Eso fue lo que me causó tanto gozo y alegría de poder ver hoy a través de la palabra. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó, ¿de qué? De manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Amén. Nos vistió con vestiduras de salvación. Amados, eso es lo que el Señor me habló esta mañana para que les pudiera compartir, y no quería que pudiéramos compartir esta noche, y gracias por el tiempo, Señor. Esas tres cosas es Jesucristo, ¿no? Él es, amén, sí. Ahorita Jenny, después de que el Señor ya lo viste a usted con eso, no hay manera de que usted pierda ese vestidura si usted permanece en Él. ¿Sí? Entonces, sí, ya sigue. La salvación es Cristo, después hizo la justificación que es Cristo, y el rapto que viene por su iglesia es
Cristo. Son tres cosas que hablan directamente de lo que hizo el Señor al final de los días, que ha hecho con nosotros. Bueno, continuamos con el anillo. Ariel, siga. Continuamos con el anillo. Muy bien, continuemos con el anillo. ¿Qué representa el anillo? El anillo representa autoridad. ¿Qué había perdido el hijo cuando se fue? Lejos del padre, la autoridad. Note que él dice, me levantaré e iré y le diré a mi padre, padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En la antigüedad, nosotros vamos a mirar cómo el anillo era algo tan representativo, no se tenían notarías, sino que se tenía un anillo con el cual se sellaba un documento y era valedero. Vamos a encontrar, por favor, vamos a ir a la palabra para que entremos a ver que no son nuestros conceptos, sino que es la palabra la que nos habla. Miremos, por favor, en Génesis capítulo 41, versículo 42. Entonces, en la antigüedad no se firmaban documentos. La autoridad estaba en un anillo grabado. El anillo refleja la autoridad cuando se usa de la manera correcta. Génesis capítulo 41, versículo 42. No sé si lo tenemos, por favor, leámoslo. Entonces, el hijo se sintió ya sin autoridad, no se sentía hijo. Génesis capítulo 41, versículo 42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino. Aquí está nuevamente allí, anillo y vestido, ¿cierto? Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su mano. Era irrevocable. Cuando un rey ponía su anillo en un documento, ese anillo ya no tenía reversa. Ese documento ya era legal. Miremos algo más para que podamos entenderlo en Esther capítulo 8, versículo 8. Esther capítulo 8, versículo 8. Faraón, aquí en Génesis, Faraón se quita su anillo, se lo entrega a José, y donde José pusiera ese anillo ya era un decreto real que no se podía invalidar. Cuando en la antigüedad se ponía ese anillo, ese documento no se podía invalidar, y es lo que nosotros vamos a ver en Esther capítulo 8, versículo 8. Eso es lo mismo. Sí, es lo mismo, pero reafirmar en otra parte. Usted estaba haciendo una cosa. Qué pena. ¿Cómo es? Tranquilo. ¿Alguien tiene Esther 8:8 que lo podamos leer, por favor? Ahí está. Esther, Job, Salmos. ¿Esther o Job? ¿Cómo? No, Esther 8:8, lea. No, ya no lo tenía. Es que está antes de Job. Ahí está, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Tremendo, muchas gracias, pastor. Cuando se ponía ese sello, ese edicto era irrevocable, no se podía revocar. Por eso fue la orden. No quiero apartarme del tema, pero por eso era la orden que ya se dio a los judíos. Defiéndanse, porque es un edicto que ya no tiene reversa. Está sellado con el anillo del rey. Lo único que usted tiene que hacer es defenderse, porque después de que el rey ponga su anillo, lo coloque ahí, ya no hay reversa. Esa es un decreto, así como ha hecho estos días el presidente Duque. Hay que da una orden y eso ya se cumple, se está cumpliendo. En esa época es. Entonces, entendamos una cosa, le puso un anillo porque él ya no se sentía hijo.
Él ya había perdido, se sentía que había perdido la autoridad como Dios, ya había perdido la autoridad. Muy bien, entonces leamos por favor Mateo capítulo 28, versículo 18. Cuando el Señor Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, cuando nosotros podemos entender que el Señor nos devolvió la autoridad que habíamos perdido, ¿sí? Note que cuando cometemos alguna imprudencia o algo, nosotros no sentimos autoridad. ¿Qué autoridad tiene un padre que fuma y decirle a su hijo no fume? No tiene una autoridad porque él ha hecho algo incorrecto. Cuando nosotros cometemos algo incorrecto, nos sentimos moralmente con la autoridad de decirle a alguien haz algo o haz ciertas cosas cuando nosotros no tenemos la autoridad moral para hacerlo. Un ejemplo de eso fue cuando David con uno de sus hijos, cuando se le rebelaron, él no se sentía con una autoridad porque él sintió que había cometido una falta en él mismo, la misma moralidad que estaban sus hijos, y no se sintió con autoridad moral y su familia se descarrió. Entonces, si hemos sentido que perdemos la autoridad, si hemos sentido que no podemos confrontar algo espiritual porque no nos sentimos bien, esta noche el Señor nos dice, te recobro, te devuelvo la autoridad, que toda autoridad me ha sido dada. Y os doy autoridad a ustedes. Todo lo que ataren en el cielo será atado en la tierra. Todo lo que desataren en el cielo será desatado en la tierra. Os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero note al orden, vestiduras nuevas, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, viene la autoridad, que nos levantemos hoy contra toda adversidad, que se levante nuestra familia, tenemos la autoridad. Y por último, tenemos las sandalias o los zapatos. El Señor le puso sandalias, o el Padre le puso sandalias nuevas. ¿Qué significan las sandalias? El andar de la vida del creyente. ¿Por dónde camina? ¿Por dónde se va? Bienaventurados los pies que conducen hacia el lugar santo, que conducen hacia tus atrios. Vamos a terminar con el calzado en los pies. Entonces, en la Biblia, el calzado es un asunto de redención. Miremos Deuteronomio capítulo 25, versículo 10. Asunto de redención. ¿Alguien sabe qué significa la palabra redimir? Deuteronomio capítulo 25, versículo 10. Pero antes de Deuteronomio, pastor, por favor, me regala la cita de Ruth capítulo 4, versículo 7. Miremos por qué el calzado representa en la Biblia un tema de redención. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y el contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero y esto servía de testimonio. Quito con ese versículo referente al zapato, que debe ser un asunto de redención en la palabra. Ruth capítulo 4, versículo 7. Entonces noten cómo es de importante el tema del calzado. No era solamente vestirlo y bienvenido, era algo espiritual que estaba ahí que el Señor nos quería hablar
a través de estos tres elementos que se le ponen al Hijo después de que regresa: vestiduras, anillo y zapatos. El Señor restauró su vestidura, restauró su autoridad y restauró la redención. Por eso les preguntaba la palabra redención. La palabra redención significa comprar dos veces. Nos compró a precio de sangre, ¿cierto? Nos hizo. Nosotros nos apartamos, nos fuimos lejos. Hicimos lo que quisimos hacer. Por eso Él tuvo que volvernos a comprar, nos redimió, nos compró dos veces. Y la segunda vez, ¿cómo nos compró? Con su propia sangre. Nos redimió por su sangre, nos compró con su sangre, nos ha hecho hijos nuevamente. Amados, eso era lo que quería compartirles. Eso fue lo que el Señor me enseñó esta mañana. Nos compró dos veces. Entonces hoy estamos, por favor, aceptemos nuevamente que somos sus hijos. No nos vayamos lejos de Él, no nos apartemos. No nos vistamos con vestiduras de maldición. Él ya nos vistió con vestiduras de gala, nos vistió con vestiduras de salvación, nos vistió con vestiduras de gala. No nos las dejemos quitar, amados, por irnos lejos de Él. Eso era lo que quería compartirles. Que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor haya podido hablar a nuestro corazón, que podamos tomar decisiones correctas. Pastor Rommel. Bueno. Eso era lo que quería compartirles desde esta noche. Yo quiero, para volver en la pregunta de Jimmy, Romanos 13:10. Dice, sí, Romanos 13:14. Parte de lo que él preguntaba acerca de las vestiduras y la justicia, a veces no queda tan claro que la justicia, la salvación, la redención es Cristo. Entonces en Romanos 13:14 él le dice a usted: revístase del Señor Jesucristo. Si nosotros aprendemos a caminar en esta vida revestidos de Él, no hay, no provea para los deseos de la carne. Estas dos cosas compiten. Hay algo también que quería dejarles en comparación, pero ya estudienlo ustedes, porque no lo voy a hacer yo. Cojan en Juan, en el último capítulo, Juan capítulo 21. Y el Señor restituye a Pedro igual que se restituye al hijo pródigo, ¿sí? Acuérdense que Pedro, parte de la profecía que le había dicho el Señor Jesús a Pedro fue: Pedro, usted me va a negar. Pedro en su justicia se revistió de la justicia del hijo: no, todos te dejarán, pero yo hasta la muerte iré por ti. Y él le dijo: Pedro, a usted lo va a pedir Satanás para zarandearlo. Y él dijo: todos te negarán, pero yo no te negaré. Y el Señor le dijo: Pedro, a usted va a negarme a mí. Antes de que él cante el gallo 2 veces, usted ya me ha negado 3. O antes de que cante... No, el Pedro lo niega 3 veces. Aquí los expertos en la palabra de Dios que me están corrigiendo. Pero Pedro lo niega 3 veces. Si ustedes van al capítulo 21 de Juan, ustedes encuentran que el Señor Jesús, a partir creo que del 15 en adelante, Él le pide a Pedro unas preguntas, igual que en el jardín, ¿sí? O sea, en el jardín, en Génesis, ustedes encuentran 3 veces que el Señor habla y hace preguntas, ¿sí? Ustedes encuentran en Juan que el Señor le pregunta a Pedro 3 veces. Uno pregunta por qué el Señor le pregunta 3 veces que si lo ama, que si lo ama, que si lo ama. Son 3 veces en las cuales Él restituye otra vez y traten de encontrar los paralelos acerca de lo del vestido, el anillo y el calzado. A mí me gustó algo que dijo ahorita el pastor Ariel, que el Señor le había puesto, es identidad. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. Si nosotros perdemos esa identidad, nos enredamos. Si nosotros de alguna manera llegamos a ser soberbios o llegamos a creer que ya no las sabemos todas,
ahí mismo la fuente inagotable de la sabiduría de Dios se apaga, ¿sí? No porque Él no la quiera ver ni la quiera dar, sino porque uno simplemente no tiene dónde recibirla. De alguna manera, si nosotros nos vestimos de nuestro intelecto y nos vestimos de nuestras cosas y ya creemos que todo es, el Señor Jesús dice que el Espíritu Santo dice, no contristen al Espíritu Santo. Y le hablan del contexto, cómo uno lo contrista a Él, ¿sí? El ministerio del Espíritu Santo es que justicia, juicio y pecado. Son tres cosas, ¿sí? Y esas tres cosas otra vez vuelve y resuena, tres. ¿Por qué el Señor habla en eso? En esos tres, ¿por qué reconstituye a Pedro en tres cosas? Porque, uno, y me encanta el tema de la identidad, ¿sí? Nosotros sí estamos revestidos del Señor Jesucristo en la medida en que permanecemos en Él, ¿sí? Acuérdense que el Señor Jesús dice, Dios no puede ser engañado, lo que el hombre cosechare, eso segará, ¿sí? Y la misericordia de Dios al mostrar en esta parábola tan hermosa, es llamando otra vez a nuestra vida en que hay un Padre amoroso. Esa parábola no se debería llamar el Hijo Pródigo, se debería llamar el Padre que ama. Porque realmente lo grandioso no fue que el hombre volviera o el Hijo volviera, lo grandioso fue que el corazón del Padre lo volvió a restituir, a pesar de que Él había tomado la decisión de quitarse las vestiduras que Dios le dio. Para terminar, yo les voy a colocar, son 5 elementos que hablan en la batalla de estos últimos tiempos. Están muy relacionados con esta restitución y está relacionado en encontrar la identidad y saber Dios qué hace en nuestra vida, ¿sí? Esos 5 elementos de la batalla de estos últimos tiempos, anótelo. El primero es el amor del Padre. El amor del Padre lo estamos viendo en esta historia. Es que a pesar que el hombre, este hijo pródigo, reflexiona, y la parábola dice que volviendo en sí, él se devuelve a donde el Padre. No tiene nada de grandioso de que él vuelva en sí si no hay acciones. Y si ustedes se encuentran, dice que el Padre viéndolo de lejos se fue el que se acercó. Quien se mueve siempre en la historia es Dios, no el hombre. El hombre desde Génesis en 3 usted encuentra que él se quería aprovechar de las cosas. Dijo, la mujer que usted me dio, esa me dio. Otra vez implícitamente la pregunta de Dios, ¿pecaste? La respuesta de Adán no fue que él pecara, el problema fue que hicieron a una mujer, el problema fue que ella le dio de comer, no su responsabilidad. Y entonces uno encuentra en esto el amor del Padre. Sí, el amor del Padre lo hemos repetido muchísimo. Juan 3:16, quien se movió a amar al mundo fue el Padre. Juan 6:44, quien se movió a presentar a Cristo fue el Padre. ¿Sí? Juan 10, quien tiene en sus manos y ha entregado todo a Cristo para que nada de él se pierda, ¿sí? Es el Padre. Entonces, la primera batalla es que Satanás y el mundo quieren convencerlo a uno que el Padre no lo ama, ¿sí? Y es la primera batalla que se debe creer. Uno debe creer que Dios lo ama. Y de esa manera uno se acerca a Él, pidiéndole perdón, pidiéndole ayuda, pidiéndole que Él le enseñe a uno a caminar y admitiendo que uno no ha caminado. La segunda es el amor que salva, ¿sí? El amor que no condena, que es el siguiente versículo. El amor que salva y el amor que no condena es Juan 3:17, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice en Juan 3:17 que el Señor Jesús fue enviado al mundo para salvarlo y no para condenarlo. Nosotros, como decía el pastor Ariel, decía, una de las cosas es que cuando uno ha perdido la identidad y la ha embarrado, uno dice, ya el Señor me desechó. La acusación de Satanás sobre la vida de nosotros siempre es, ¿no le da vergüenza a usted volver a pedir perdón otra vez? Volver a decir si ya lo había hecho. Sin vergüenza, ¿cómo le ocurre ir a pedir perdón? Y lo que nosotros tenemos que hacer, según la carta de Juan, la primera carta de Juan, él dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de un poquitico. No dice de toda maldad, de toda maldad. Él es justo y fiel. Entonces en el 17, que es la otra lucha que tenemos como creyentes, es que el amor que salva, nunca perderlo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ¿sino para qué? Sino para que el mundo sea salvo por Él. El amor que salva. La tercera batalla es el amor que cree.
Cuando usted va a Juan 3:18, dice, en el que en él cree. Acuérdense que el Evangelio de Juan ya se los he explicado muchas veces. Es el Evangelio donde el Hijo de Dios se revela de tal manera en que el que cree, el que cree, el que cree. Fíjense que no es el Evangelio del Reino donde dice arrepentidos de vuestros pecados. Él le dice, creen que usted es salvo si usted confiesa sus pecados, si usted cree en Jesús, si usted cree. La palabra no se encuentra allá. Se cree es el que cree, el que cree, el que cree. Y es una batalla creer que Dios lo ama a uno. Dice que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El cuarto es el amor que debe amar lo correcto. Cuando usted ama lo correcto, deja de amar lo incorrecto. ¿Y por qué ama uno lo correcto? Por la verdad. Cuando ustedes se van a Juan 6, en el capítulo 6:29, ustedes encuentran que el Señor Jesús se está refiriendo. Dice que responde Jesús y les dijo, esta es ¿qué? La obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quién envió Dios? Desde el Juan 3:16 a Jesús. ¿Para qué? Para que no condene al mundo. ¿Para qué? ¿Qué? Para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que usted ¿qué? Crea lo correcto, crea lo correcto. Esa es la obra de rescate inconmensurable de Dios, para después terminar en Romanos 13:14, donde dice que nos revistamos de ese regalo que nos dieron, que es en Cristo Jesús, que entremos, no como en Mateo 22, el tipo que entró a la boda vestido de la manera incorrecta, porque de alguna manera pensó que él como se vestía. Caín se acercó a Dios de una manera incorrecta. Él se acercó en sus propias habilidades, en sus propias cosas, no como Dios dice, sino como yo digo. Yo a Dios le voy a mostrar que yo sí puedo. Nosotros no tenemos que mostrarle nada a Dios, porque Él ya supo que no pudimos, y por eso Él envió a Jesucristo. En lo que el mundo fracasó, Dios triunfó, y es en el Señor Jesucristo. Y el quinto punto es el amor que es verdadero. Antes, para el cuarto, el amor que... Miren Juan 14:23. Si ustedes van y miran Juan 14 es un capítulo hermoso, todo es hermoso. Pero el Señor en Juan 14 revela, el corazón del Padre revela que Él volverá por nosotros, revela que Él es el camino, la verdad y la vida. Él revela que hay muchas mansiones en donde Él está preparando para volver para su novia. Juan 14:23 dice, respondió Jesús, este es lo que hace que la permanencia del vestido no se vaya. El que me ama, mi palabra ¿qué? Guardará. Y mi Padre ¿qué le hará? Le amaré o le amará. Y esta es una de las revelaciones. Esto yo lo he pedido y yo le he dicho al Señor que se cumpla. Dice, vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Qué significa eso? Él ya dio al Espíritu Santo, que es el que enseña, el que trae todo. Él trae testimonio a nuestras vidas de justicia, de juicio y de pecado. ¿Sí? Él viene y nos sella, Él nos transforma. Y si ya está Él, fíjense que la unidad del Padre sigue allá. ¿Quién viene? El Hijo. ¿Quién viene? El Padre. Solo por una cosa, con guardar su palabra. Apocalipsis 3:10 habla de eso. La iglesia de Filadelfia dice, porque cuanto paciencia guardaste mi palabra, yo te guardaré del día de la prueba que va a venir sobre este mundo. Léanse, Apocalipsis 3:10, ya lo hemos repetido y repetido. Y como quinto punto, otra vez, es Juan 3:21, que es el amor verdadero. Cuando uno mira cuál es el amor verdadero, es el único amor. ¿Sí? Yo me acuerdo de esa canción que cantaba Omar, mi único amor, no me acuerdo cómo se llamaba, pero es bonita. Es en la casa de mi padre, creo. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sí? El amor verdadero tiene esa capacidad de traer que el que practica la verdad. Acuérdense que en Juan 14:6 el Señor se refiere a Él como la verdad, como la vida. Lo que negó Pilato fue la verdad. Pilato, ¿qué hace como negación? Él dice, ¿y qué es la verdad? La verdad le hablaba. ¿Sí? La verdad le estaba hablando. La verdad le hablaba. ¿Eh? Él dice que viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son las obras hechas en Dios. Si ustedes ven lo anterior,
que es el 19, es todo lo contrario. Dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, por una sola razón, porque sus obras eran malas. Señor Jesús, al contrario, le dice a usted, si usted ama la verdad, usted viene a la luz. Acuérdense que se los he contado en las historias, que la luz refleja cosas. Uno a veces se viste en la oscuridad y cuando llega al trabajo se da cuenta que la camisa estaba totalmente sucia. ¿Sí? O a veces uno en la mañana cuando no ve bien pregunta cosas. ¿Será que está limpia? Si usted pregunta, ¿será que está limpia? La respuesta es está sucia. Porque si estuviera limpia no estaría preguntando si está sucia. Así es nuestra vida. Y digamos que si hay preguntas o alguien tiene dudas, pero estas son 5 batallas que el mundo hoy en día está enfrentando. Son 5 cosas acerca del amor. El quinto es el amor verdadero. El amor verdadero hace que usted viva en la luz. El amor verdadero hace que Dios, usted lo vea como es Él, un Dios que lo cobija, que lo cubre, que lo limpia, que esas vestiduras de las cuales decía el pastor Ariel, son las vestiduras de justicia con que Él nos viste, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Nuestro tabernáculo en la tierra, nuestro cuerpo será transformado a la imagen de Él, no a la imagen que nos hayamos creado nosotros. Las vestiduras aceptables de Dios es Él. Dios viste toda su creación. Si ustedes se dan cuenta, la creación de Dios está vestida. Desde los animalitos, desde las cosas, todos tienen una protección. Pero al hombre no se le dio eso. Al hombre la protección de él era Dios. Y el hombre la rechazó en Génesis. Y reflexiones sobre eso. Génesis 2 termina y estaban desnudos. Génesis 3 empieza y nos escondimos porque estábamos desnudos. ¿Qué cambió? Lo que creímos. El hombre le creyó más a Satanás que a la palabra verdadera de Dios. Nosotros tenemos que creerle a Dios. Y es lo que Él nos llama a nosotros. Y ustedes tomarán la decisión de creerle o no creerle, pero esa es la verdad. La iglesia que no le cree, se los mostró ahorita, Apocalipsis 3, en la última iglesia de la Odisea, ella decide que cree que está vestida por su riqueza y que le iba bien. Y yo los invito a todos con mucho amor. El que muchas veces uno sepa muchas palabras, el que mucho sea no significa nada. La primera iglesia que es en el capítulo 2 de Apocalipsis es Efeso. Ella perdió su amor, su primer amor. Y no es que sea una iglesia que blasfemara contra Dios, si ustedes la leen. Ella amaba el nombre de Dios. Todos los que son rechazados en Jesús dicen, Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Lo que cambia el dicho es, hicimos. Dice, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Él les dice, apartaos de mí porque no los conozco, no tienen mis vestiduras. Los que hicieron las cosas fueron ellos, no Dios. ¿Sí? El hecho de que uno tenga, como se los he dicho muchas veces, o que una persona tenga en su boca Dios, 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 no es categórico. Es cuando usted se reviste de Cristo Jesús, cuando usted accede a la sangre todos los días diciendo, Señor, he pecado. Porque cuando todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios, la gloria de Dios es nuestra vestimenta, que es ¿quién? ¿Quién creen que es la gloria de Dios? De eso íbamos a hacer un estudio. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Jesucristo es la gloria de Dios. Moisés le pidió, déjame ver tu gloria, y Elías también le pidió lo mismo, déjame ver la gloria. Y usted encuentra en el monte de la transfiguración solo 2 hombres que le pidieron ver la gloria, viendo la gloria. Usted encuentra a Dios transfigurándose en Cristo Jesús, y usted ve a Moisés y a Elías viendo la gloria de Dios. Ustedes encuentran eso. Y ustedes encuentran que el Señor se reviste de luz. Por eso el Satanás es bien inteligente y dice que se viste como ángel de luz. Pero ustedes encuentran en los salmos que el Señor se reviste. Salmo 104:2. ¿Sí? Él es un Dios que está revestido de luz completamente. Bueno,